La tradición perdura en el Real Club Marítimo de Santander, que acogió el último fin de semana de noviembre uno de los eventos más esperados de la temporada. Los mejores regatistas del panorama nacional e internacional de la clase J80 disputarán los próximos 2 días uno de los clásicos del Real Club Marítimo de Santander. Comienza el Mundialito. La última cita importante del año de los J80 no podía estar compuesta por una flota mejor. Patrones y tripulaciones de primer nivel y otras menos experimentadas en esta clase disputaron a lo largo del fin de semana el tradicional Mundialito, en el que participaron un total de 24 equipos con sus patrones al mando, entre ellos los campeones del mundo José María van der Ploeg y el santanderino Pichu Torcida. El nivel yo creo que está como todos los años, es un nivel bueno porque tenemos la gente local y luego gente que viene pues, a pasar el fin de semana y viene gente de categoría mundial. Pretendemos dar 4 pruebas, 2 cada día. Bueno, el primer día tenemos unas condiciones de que la luz se nos va pronto y bueno, intentaremos dar 2 si hay viento y las condiciones no lo permiten. Y bueno, fin de semana lluvioso. Y bueno, esperemos que podamos cumplir el protocolo de la regata. Bajo el cielo gris y encapotado del primer día de competición que amenazaba con alguna gota de lluvia, las tripulaciones pusieron a punto los monotipos atracados en las instalaciones del puerto deportivo junto al Real Club Marítimo. Poco a poco salieron hacia el campo de regatas que el comité preparó fuera de la bahía de Santander, en el Abra del Sardinero. Alrededor de las 3 del mediodía, el comité daba la salida a la primera prueba, que se disputó con viento estable del oeste y mar de fondo con olas de hasta 2 metros. La intensidad osciló entre los 6 y 7 nudos y permitió disfrutar de un espectáculo de calidad en aguas santanderinas. Con una flota muy agrupada y un primer puesto por el que más de 4 barcos luchaban, finalmente fue el Great Sailing, patroneado por José María van der Ploeg, el que cruzaba la línea de llegada en primer lugar. Inmediatamente el par de Ignacio Camino Trucha, seguido del Maqueché, que prometía dar guerra durante las próximas pruebas. Más de la mitad de la flota se encontraba en fuera de línea cuando el comité dio el segundo bocinazo de salida del día, lo que obligó a izar bandera negra. El Taramay de Fernando Gómez y los de Van der Ploeg quedaron descalificados. Esto les costó al Great Sailing el liderato en la general, descendiendo hasta el 10º puesto. La primera salida hubo llamada general, la segunda salida fue con bandera negra y bueno, estábamos en la mitad de la línea, nosotros pensamos que estábamos dentro, pero estábamos en un grupo de barcos que estábamos apretados para que no te tapara. Y bueno, pues la verdad es que según me dijo el comité, pues nos salimos por unos 2 metros, 1,5 metros como máximo cuando faltaban 2 segundos. O sea que fue un cazado previo porque el barco de Barlovento ya venía arrancado y bueno, pues nos salimos los dos, él y nosotros. Durante la segunda manga la intensidad del viento aumentó hasta los 11 nudos. Apenas virar la boya de Barlovento en plena empopada y ya con el espinac erizado, los barcos navegaban en sotavento con rachas de hasta 15 nudos. Con la flota muy junta a lo largo de toda la prueba, la tensión empezó a sentirse en la prueba de sotavento cuando las maniobras de las tripulaciones conducían a los barcos a entremezclarse. Finalmente el Maqueché, patroneado por Diego Botín, cruzó primero la línea entre el comité y la boya de llegada, seguido del Reitán de Pablo Colbe y el Central Óptica de Fernando Pereda.
La tripulación que acompañaba al joven regatista del Real Club Marítimo de Santander al mando del Maqueché lideraba la clasificación general del primer día. Al principio había menos viento, entre 5 y 6 nudos, es bastante variable porque era del viento del noroeste, que en la parte izquierda del campo venía un poco de tierra y en la parte derecha venía de mar y estaba un poco complicado. Y luego en la segunda manga subió un poquito a unos 10-12 nudos y se estabilizó un poquito. La lluvia fue la protagonista del domingo. Mientras algunos regatistas se dirigían momentos antes de la salida al Real Club Marítimo para resguardarse del agua, otros ponían a punto los J80 bajo el gran chaparrón que caía desde primeras horas de la mañana en la capital cántabra, que poco a poco escampó. En breves instantes, el comité montará el campo de regatas aquí detrás, la Bahía de Santander, donde se disputará la segunda y última jornada. El recorrido Barlovento-Sotavento de la primera manga del día se inició tras un fuera de línea y una segunda salida con bandera negra en la que el Granuja quedó descalificado de esta prueba. Durante la primera ceñida, la flota navegó muy compacta hasta la boya de Barlovento con el Peugeot a la cabeza, seguido del Reitán, que traslucharon durante la empopada. El Maqueché, que estuvo atento a la jugada, se adelantó a las dos embarcaciones líderes tras virar la boya de Sotavento durante la segunda ceñida, pero el Peugeot, patroneado por Javier Aguado, se distanció de la flota por babor y cruzó cómodamente la llegada en primer lugar y segundo el Maqueché. Otra bandera negra volvió a ondear en el barco del comité tras la salida de la segunda manga, cuando la flota, nerviosa e impaciente, se anticipó al primer bocinazo de salida. Esta vez, ninguno fue descalificado, aunque la mayoría de los barcos se concentraba en el centro del campo, lo que complicó las maniobras a las tripulaciones durante los primeros instantes de navegación. Los primeros puestos estuvieron muy reñidos a lo largo de la prueba, pero finalmente fue el Maqueché el primero en cortar la línea de llegada y sumar un punto muy importante que, junto con el descarte de su peor cifra, lo distanciaba de las demás tripulaciones, proclamándose campeón de esta octava edición del Mundialito. Hemos navegado dentro hoy, que la condición, a diferencia de ayer, era de mar llana. La verdad que el día estaba bonito porque no era un día típico de térmico de nordeste de ir a un lado, sino que daba un poco de juego, podías jugar con los roles y con las rachas. Y nada, la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos tenido un poco de suerte en la segunda manga porque no hemos hecho lo que teníamos previsto hacer, pero aún así nos ha dado bien. Y nada, hemos tenido un buen día. La sorpresa de la jornada la daba el Hathaway de Perú Mújica, que cruzaba segundo y se colocaba en el top 10 de la clasificación. El Peugeot entraba en tercer lugar y, gracias al descarte de una sexta posición de la jornada anterior, sumó 4 puntos el segundo día que le bastaron para convertirse en subcampeón tras escalar 4 puestos en la general. Bueno, ayer respecto a hoy lo que hubo fueron unas condiciones de un viento bastante estable, pero mucha ola, y en función de cómo trimas el barco es más complicado navegarlo. Y aquí dentro de la bahía hoy lo que ha ocurrido es que los barcos andan bastante más parejos y hay que andar muy fino, alcanzando las rachas que consigues que te mantengan adelante. Ha sido unas 2 regatas de control y nos han salido bien y ahí estamos.
La tercera posición de la clasificación y empatado a 9 puntos con el segundo lo obtuvo el Raitán de Pablo Colbe, que culminó unos días de navegación muy regulares, a excepción de la última prueba del segundo día. Bueno, ayer nos fue muy bien, la verdad. Salimos muy contentos del agua y hoy teníamos la presión de mantener el puesto. Contábamos con que había un descarte y la segunda regata de hoy ya nos ha salido muy mal y la hemos descartado y por tanto hemos salido terceros. El resto también ha descartado y a nosotros no nos ha beneficiado. A las puertas del podio, con tan solo 2 puntos más que el segundo y el tercero, se quedó el par de Ignacio Camino, que a pesar de estar siempre luchando en el pelotón de los primeros puestos de la flota, fue relegado a la cuarta posición desde la tercera plaza del podio que obtuvo el día anterior. Bueno, ayer fue un día complicado, bueno, como la mayoría, que al principio no teníamos viento, salió y bueno, hicimos 2 puestos más o menos bueno, bien y bueno, hoy se decidía, ¿no?, el campeonato y bueno, no hemos estado quizá lo adelante que nos hubiese gustado, pero bueno, la verdad es que ha habido mucho nivel, ha estado muy discutida las regatas, hemos ido toda la flota muy pegada y la verdad es que los pequeños detalles al final han sido lo que han decidido. De esta forma y con estos resultados, se puso punto y final un año más a esta competición que reúne y pone a prueba en las aguas santanderinas a los mejores regatistas de J80 de la vela nacional. Sin premios, pero con el reconocimiento de todos los regatistas al Maqueché como campeón, termina el Mundialito. Hasta el año que viene.